Hola a todos, mi nombre es Lorena Maldonado y a continuación les presentaré el tema de derrame pleural correspondiente a la Cátedra de Imagenología 2. Esta exposición tiene como objetivo reconocer la anatomía pleural, los métodos de imagen más usados, los hallazgos radiológicos y diferenciar los tipos de derrame pleural y finalmente presentar casos clínicos. Empecemos por la anatomía. Recordemos que la pleura es una membrana serosa de doble capa que recubre las paredes de la cavidad torácica y la superficie de los pulmones. Por lo tanto, se extiende por toda la cavidad torácica. Cada pulmón está encerrado en un saco pleural seroso que consta de dos membranas continuas de pleura visceral y pleura parietal. La pleura parietal va a recubrir la superficie interna de la cavidad torácica, separada de la pared torácica por la fascia endotorácica. Las paredes se clasifican según las estructuras adyacentes: la pleura costal, la pleura diafragmática, la pleura mediastínica. Forma un tubo membranoso en forma de manga llamado raíz del pulmón y cubre el corazón y los grandes vasos del corazón. La pleura cervical, que está cubierta por la membrana suprapleural, una fascia en forma de cúpula unida a la primera costilla y a la C7, que sirve de lugar de inserción para algunos de los músculos profundos del cuello. Por otro lado, tenemos a la pleura visceral. Esta va a recubrir la parte de la superficie externa de los pulmones, va a cubrir las fisuras pulmonares, no es sensible al dolor, se continúa con la pleura parietal en el ilio de cada pulmón. También tenemos a los recesos, se denominan según los puntos de reflexión de la pleura. Tenemos el receso costodiafragmático, es el receso más grande, se encuentra entre la caja torácica y la porción diafragmática de la pleura a cada lado de la cavidad torácica. También tenemos el receso costomedial, que se encuentra en la parte anterior entre la caja torácica y el mediastino a cada lado de la cavidad torácica. El receso izquierdo es mayor que el derecho debido a la escotadura cardíaca del pulmón izquierdo. Por último, tenemos el receso vértebro-mediastinal, que este se encuentra posteriormente entre la caja torácica, la columna vertebral y el mediastino posterior a cada lado de la cavidad torácica. Cabe mencionar también la cavidad pleural. Este es un espacio potencial entre la pleura visceral y la pleura parietal. Este espacio prácticamente es inexistente, indetectable o, como se dice, un espacio virtual. Este contiene una pequeña cantidad de entre 0,1 a 0,2 ml por kilogramo de líquido seroso. Esto va a ayudar a evitar la fricción entre ambas pleuras. La tensión superficial del líquido mantiene los pulmones expandidos y en contacto con la pared torácica a través de la doble capa de la pleura. Ahora continuamos con los límites anatómicos. Aquí se muestran los límites de la cavidad pleural. En la parte anterior tenemos al esternón y partes blandas de la pared torácica anterior. En la parte superior tenemos a la raíz del cuello de 2 a 3 centímetros por encima de la primera costilla, abertura torácica superior. Esta es menos definida por la superposición de los brazos y los hombros. En la parte posterior, en cambio, tenemos las partes blandas de la pared torácica posterior y columna vertebral. En la parte medial va a estar el mediastino y en la parte inferior va a haber una superficie torácica del diafragma. En la parte lateral se va a encontrar la superficie interna de la caja torácica y los músculos intercostales. Continuamos con las cisuras. Las cisuras son pliegues de la pleura visceral estas van a separar los lóbulos pulmonares. Existen cisuras mayores y una cisura menor, muy bien visualizadas en las radiografías laterales. La cisura mayor, o también llamada oblicua, esta divide los lóbulos superior e inferior en ambos pulmones.
En el pulmón derecho también se para el lóbulo medio. Esta discurre oblicuamente desde la parte posterior, superior hacia la parte anterior e inferior del pulmón. Esta se puede ver con mejor calidad en las radiografías laterales de tórax. En cuanto a la cisura menor u horizontal, solo se encuentra en el pulmón derecho, separando el lóbulo superior del lóbulo medio. Esta discurre horizontalmente desde la parte anterior del pulmón hacia la cisura mayor. Esta se ve bien en las radiografías laterales y a veces también se puede observar en las proyecciones postero-anteriores. Como podemos ver aquí, la cisura menor, que está indicada por las flechas negras finas, y las cisuras mayores por las flechas blancas. En cuanto a los espacios anatómicos, estas imágenes muestran distintos espacios anatómicos visibles en estudios por imagen. Tenemos al espacio supraaórtico, que sus límites van a ser a la abertura torácica superior, que se encuentra en la parte de arriba, el arco aórtico en la parte inferior, el manubrio esternal que va a estar en la parte anterior y la columna vertebral en la parte posterior. La tráquea lo divide en área vascular, donde aquí se van a encontrar arterias y venas supraórticas que son difíciles de distinguir. También tenemos el área retrotraqueal, donde se puede observar el triángulo de Ryder, y lo más visible es la vena innominada izquierda del 35% sobre el mediastino superior. También tenemos el espacio anterior. Los límites van a ser el esternón en la parte anterior, la línea frente a la tráquea y el borde cardíaco en la parte posterior, el arco aórtico en la parte superior y el diafragma en la parte inferior. La línea retroesternal mide de 1.5 a 3 milímetros. Aquí se va a encontrar lo que es la grasa y tejidos blandos. Las bandas paraesternales, que es la grasa extrapleural, los vasos mamarios, los ganglios, el contorno lobulado por uniones condrocostales. También tenemos la área retroesternal, que esta es radiotransparente, puede verse la aorta ascendente entre el 24 y 32%, y el espacio inferior, que va a estar ocupado por el corazón, el pericardio visible de 20 al 22% y la incisura cardíaca. Hay que prestar atención en la grasa y mama, ya que estos pueden simular masas. El pulmón derecho va a contactar con la pared anterior y en el lado izquierdo se retrae por el corazón. También tenemos el espacio medio. Aquí se pueden visualizar las estructuras bronquiales. Se observan dos estructuras que son radiotransparentes en la tráquea distal. La estructura superior generalmente es el bronquio del lóbulo superior derecho o a veces el bronquio principal derecho. Su contorno suele ser poco definido, por lo que si se vuelven claramente visibles, pueden sugerir adenopatías en el hilio derecho. En la estructura inferior es más frecuente y se observa en el 77% de las personas. Se piensa que el bronquio principal izquierdo, justo antes de que se ramifique con el lóbulo superior y no en el bronquio del lóbulo superior izquierdo, como se creía anteriormente. Aquí el 95% de los pacientes pueden ver una línea delgada y vertical, que es la pared posterior del bronquio intermedio. Su grosor no debe ser superior de 3 milímetros y la pared anterior del bronquio intermedio rara vez es visible. Aquí también podemos observar arterias pulmonares, como la arteria pulmonar principal derecha, que se ve como una densidad redondeada detrás de la aorta y la vena cava superior, como la podemos ver aquí. Y la arteria pulmonar izquierda tiene forma de coma y pasa por encima del lóbulo superior izquierdo.
Esta tiene bordes bien definidos en la mayoría de los casos, el 72%, mientras que la arteria pulmonar principal derecha raramente los tienen el 5%. Esto se debe a que la APD o arteria pulmonar principal derecha se ramifica dentro del mediastino. Ya, ahora vamos con el espacio posterior o lateral. Estos se encuentran ubicados entre el borde anterior de cuerpos vertebrales y límite posterior del tórax, ocupado por la columna dorsal. La columna dorsal se va a encontrar recta en la radiografía posterior anterior, cóncava hacia adelante en la radiografía lateral y la densidad va a disminuir de arriba a abajo. Esta va a facilitar detectar lesiones pulmonares posteriores. Aquí los detalles claves que debemos analizar en la radiografía es el tamaño del agujero intervertebral, ya que aumenta de arriba hacia abajo, la altura de los cuerpos vertebrales, ya que detecta colapsos, la altura de los espacios intervertebrales, que son los discos visibles sin calcificaciones, y el complejo costo vertebral, que es la articulación costo vertebral y la costo transversa. Aquí hay algunos hallazgos que son muy comunes, como son los nódulos de Edgemore, que se da por la protrusión del disco, y osteofitos marginales por la edad. Ya, seguimos con la superficie diafragmática. Aquí, esta se va a encontrar entre el límite inferior del tórax, que está a forma de cúpula con la convexidad superior, y los orificios principales son el hiato aórtico, el esofágico, de la vena cava inferior y también de los vasos epigástricos. Ambos hemidiafragmas diferenciales se dan un 96%, derecho visible por completo y el izquierdo parcialmente se puede ver ya que va a estar cubierto por el corazón o ligamento pulmonar. Las referencias útiles aquí va a ser la burbuja gástrica. Esta identifica el lado izquierdo e interfaz con la vena cava inferior con el diafragma derecho. Hay que prestar atención aquí a la pérdida de la interfaz entre el aire diafragma, ya que puede indicar una lesión, excepto en el área cardíaca y el ligamento pulmonar. Aquí el variante común es la relajación diafragmática más frecuente hacia la derecha, ya que estos van a aumentar con la edad. Ahora, ¿qué es un derrame pleural? El derrame pleural es la acumulación de líquido en el espacio pleural que en condiciones normales es de 5 ml, producido por la alteración de las fuerzas homeostásicas que controlan el flujo de entrada y salida del mismo. Por ejemplo, tenemos el empiema, si es que hay pus, el hemotórax, si es que hay sangre, y el quilotórax cuando contiene linfa. Ahora, ¿cómo vamos a reconocer el derrame pleural? Principalmente en la radiografía. Lo más característico va a ser una opacidad basal con una línea cóncava superior, llamado menisco Dam- de Damoiseau, indicativa de un derrame moderado o abundante. En cuanto a la etiología, tenemos, según el contenido del líquido, se clasifica como trasudado, cuando hay un aumento de la presión hidrostática capilar, una disminución de la presión osmótica del plasma, y la pleura aquí no va a estar afectada. Y exudado, cuando hay una alteración de las hojas pleurales y hay un aumento de la permeabilidad de los capilares. Aquí sí va a haber daño de la pleura y aquí usamos criterios como las proporciones de LDH y proteínas entre el líquido pleural y el suero para diferenciarlos, o también llamados criterios de Lyme. Aquí en la tabla número 1 podemos identificar las diferentes patologías que son frecuentes, infrecuentes, cuando son inflamatorias,
entre otras, entre los trasudados y exudados. En cuanto a los métodos de imagen, tenemos la ecografía va a ser muy sensible ya que detecta volúmenes desde el 3 al 5, a 5 ml. Esto nos va a permitir diferenciar entre si es que es un procedimiento, este va a ser un procedimiento que no es invasivo, de bajo costo, con una alta sensibilidad y especificidad del 100 al 99,7% respectivamente. Se utiliza antes, durante y después de la toracocentesis. Antes de la punción, permite también precisar el sitio para evaluar el volumen y detectar tabicaciones. Su uso aumenta el éxito de la toracocentesis. También puede sugerir una etiología neoplásica si encuentra un engrosamiento pleural o diafragmático. Durante el procedimiento, disminuye complicaciones. Después, va a evaluar la presencia de neumotórax y el volumen residual. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, aquí hay un pequeño derrame pleural mínimo del lado derecho. Y aquí podemos observar en un corte longitudinal y un corte transversal de la ecografía, donde podemos ver que el área anecoica pues va a ser el derrame, se puede ver el derrame pleural. Ahora, tenemos que el transductor lineal va a permitir ver mejor las siguientes estructuras. Tenemos los músculos intercostales, que son capas hipoecogénicas con líneas hiperecogénicas paralelas al eje mayor muscular. Tenemos las costillas, que son estructuras ecogénicas redondeadas que dejan una importante sombra acústica posterior. Y la pleura, que es una línea hiperecoica horizontal de aspecto regular situada medio centímetro por debajo de las costillas. Se puede llegar a diferenciar las dos capas pleurales de 2 milímetros de grosor que van a estar separadas por el espacio pleural de 0,3 milímetros. El derrame pleural se observa un espacio anecoico entre la pleura parietal y visceral que se mueve libremente por los cambios de posición y respiración. Ya, continuamos con la tomografía. Continuamos con la tomografía. La tomografía va a permitir valorar el parénquima pulmonar y mediastino. Este va a detectar volúmenes a partir de 75 ml en proyección lateral o 10 ml en decúbito lateral. Debe realizarse antes de evacuar el derrame y con contraste endovenoso. También nos va a permitir evaluar la cavidad pleural del mediastino y el parénquima simultáneamente. Aquí podemos encontrar hallazgos como la nodularidad pleural, el engrosamiento de la pleura y el engrosamiento pleural circunferencional son altamente específicos de malignidad. Estos nos van a ayudar a diferenciar entre absceso pulmonar y empiema y estos nos pueden ayudar a identificar un tumor primario. En cuanto a la radiografía, este es el examen inicial para detectar el derrame pleural, pero se van a necesitar al menos de 200 ml en la vista postero anterior y 50 ml en la lateral para que sea visible. Se puede identificar derrames libres, loculados o encapsulados, subdiafragmáticos o que simulan tumores. Las principales causas también de los derrames masivos son la malignidad, la
tuberculosis pleural y el empiema. Ahora vamos a hablar de los diferentes hallazgos radiológicos que vamos a encontrar. Tenemos el derrame pleural libre. Inicialmente se acumula en la región subpulmonar hasta 200 ml, puede pasar desapercibido. Si aumenta el líquido, asciende y se hace más evidente. Y aquí va a borrar el hemidiafragma y hace desaparecer los óngulos costofrénicos. Si hay más líquidos, asciende por el espacio pleural y se forma un menisco. Este puede extenderse por las cisuras. Como podemos ver aquí, el líquido pleural cae a la base de la cavidad pleural en bipedestación y los ángulos costofrénicos posteriores y laterales van borrados o poco profundos. El líquido asciende por el espacio pleural y se va formando un menisco. Aquí también podemos ver el derrame pleural libre, pero es bilateral en este caso, donde podemos ver las diferentes opacidades basales con límite superior en forma de menisco. También tenemos el derrame subpulmonar. Aquí el líquido se acumula entre el pulmón y el diafragma, desplazando la cúpula diafragmática. Puede confundirse con la elevación diafragmática. El líquido puede quedarse entre la superficie inferior del pulmón y la superficie del diafragma. Aquí la cúpula del hemidiafragma va a estar lateralizada en la posteroanterior y los ángulos costofrénicos se van a ver menos profundos y no se ven los vasos del lóbulo inferior. En el lado izquierdo va a haber un aumento de la distancia con la burbuja gástrica. Como podemos ver, aquí este es un ejemplo de derrame subpulmonar derecho, donde podemos ver aquí una elevación aparentemente del hemidiafragma derecho, pero con una cúpula que está lateralizada, como se puede ver en la flecha en la placa postero-anterior, y el líquido menor pero definido se sube por la fisura oblicua en la proyección lateral, como lo muestra también en la flecha. También tenemos el derrame masivo. En los derrames masivos hay colapso pulmonar, aplanamiento del diafragma y la desviación del menisco al lado opuesto. Como ya se dijo, es una acumulación masiva de líquido en la cavidad pleural, donde va a haber una opacificación total del hemitórax. Esto va a actuar como una lesión ocupante del espacio desplazado, el mediastino, hacia el lado opuesto. Puede empujar el diafragma hacia abajo, la burbuja gástrica, podemos ver la burbuja gástrica descendida. Si no se desplaza el mediastino, se puede sospechar una telectasia asociada a carcinoma. Aquí tenemos un ejemplo de un derrame masivo donde tiene un signo de pulmón blanco. Cuando todo un hemitórax está opaco, puede deberse a una telectasia o derrame masivo. Como ya se dijo antes, la clave está en sí si el mediastino se desplaza hacia o lejos de la lesión. Como podemos ver aquí en la imagen, las radiografías frontal y lateral muestran un blanqueamiento completo del hemitórax izquierdo. Se observa una opacidad que abarca todo el hemitórax izquierdo con efecto de masa sobre el mediastino y produciendo una desviación del mediastino hacia la derecha. El pulmón blanco es la opacificación completa del hemitórax. También se puede confundir con una telectasia. El mediastino se va a desplazar hacia la lesión y el derrame pleural masivo el mediastino va a alejar a la lesión. Si el mediastino está centrado, puede existir un derrame pleural más atelectasia
y también se puede pensar en un CA de pulmón. Continuando con el derrame loculado o encapsulado. Este se encuentra encapsulado sobre las adherencias pleurales. Este no cambia de forma con la posición del paciente. Puede ser periférico, como es el ejemplo de la imagen, o estar en cisuras, que les voy a mostrar en en la siguiente diapositiva. Estos se dan debido a las adherencias pleurales que son preexistentes o desarrolladas después de la aparición del líquido, que esto va a impedir el libre movimiento del líquido y por eso van a estar encapsulados. No hay desplazamiento con el cambio de posición, como ya se dijo, y pueden encapsularse en la periferia pleural o en el inferior de las cisuras. El líquido loculado puede simular una enfermedad pulmonar y los bordes son convexos hacia el pulmón. El borde forma un ángulo obtuso con la pared torácica. Y ya, ahora en cambio, con el derrame pleural loculado encapsulado en cisuras, este abomba las dos caras de la pleura visceral, que es una lesión redondeada en forma de uso. El líquido acumulado en la cisura menor puede simular una lesión intrapulmonar. Esta desaparece al resolverse las causas que originan el derrame, conocido como tumor fantasma o tumor evanescente. Ya. En cuanto a la imagen, aquí podemos ver una opacidad en la zona media derecha, que es compatible con líquido pleural, loculado en la cisura mayor. También se puede ver una cardiomegalia, una congestión venosa pulmonar y opacidades difusas en vidrio de lustrado. Y también que son compatibles con edema pulmonar. Por último, tenemos el empiema. Este es un derrame loculado, pero este va a estar infectado. Puede ser indistinguible de un derrame no infectado, pero clínicamente el paciente tendrá síntomas de infección. En la imagen de la derecha podemos ver que hay una colección pleural biconvexa izquierda a lo largo de la pared torácica lateral. El ángulo obtuso con la pared torácica va a indicar que se origina en el espacio pleural. El tamaño del corazón está normal y el pulmón derecho está limpio. Ya. Ahora vamos a presentar los casos clínicos. El primer caso se trata de una paciente femenina de 50 años con disnea y aumento del perímetro abdominal. Aquí se observa un derrame derecho asociado a opacidades bilaterales. Posteriormente se diagnosticó un tumor ovárico benigno que es compatible con el síndrome de Meigs. Y en la tomografía también se pudo observar, en la tomografía de abdomen se muestra una masa heterogénea abdominopélvica con bordes claros que parece originarse en los anexos derechos sin linfadenopatías. En el caso número 2 tenemos una neoplasia mediastínica, donde tenemos una paciente femenina, joven, con disnea y dolor torácico. En la radiografía se evidencia un derrame pleural izquierdo con tabicaciones, como podemos ver. En la radiografía anteroposterior se observa el derrame pleural y con un volumen aproximado de 2000 cc. También a la paciente se le realizó una TC simple de tórax donde se observa la simetría del campo pulmonar con colapso del pulmón izquierdo, con atelectasia y también la TC de tórax con contraste va a llamar mucho la atención a nivel del mediastino superior y anterior con grasa, con una gran masa sólida como la podemos ver
que está isodensa, pero es heterogénea. Mide aproximadamente 18 por 10 por 9 centímetros, área de necrosis en su interior y el corazón es de tamaño y morfología normal. También se le realizó un TAC en reconstrucción de tórax que se da la presencia de una masa mediastinal con colapso pulmonar izquierdo. También se le puede ver el derrame pleural izquierdo masivo y la tráquea que está desplazada al lado derecho. Y eso es todo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.